Estás escuchando Arquitectura No Name. Estás escuchando Arquitectura No Name. En Inside Bituk, Radio Online. Hola Sebastián. Muy buenas tardes. Hola Fede. Tenemos aquí a un compañero nuevo que viene al programa. Buenas tardes. Y tenemos a nuestro fantástico invitado, a Nicolás, aquí presente. Bienvenido, Nicolás. Bueno, gracias. Bienvenidos a ustedes también y gracias por invitarme. Bueno, tenemos agradecerte por haber venido. Y bueno, para contar un poquito tus experiencias, ¿no? Como arquitecto, lo que venimos haciendo con algunos invitados. Ya estuvo aquí Joaquín Oleastro, que estuvo hablando su perfil de constructor. Es un arquitecto que había estado trabajando en Tokio con Toyo Ito, que luego había estado trabajando en Barcelona y que luego ahora está construyendo aquí y en Nueva York. Y ahora tenemos a nuestro fantástico invitado, que es profesor de la Facultad de Arquitectura aquí de la UNLP. Y bueno, ¿cómo empezaste arquitectura? Bueno, uno siempre empieza una carrera universitaria sin saber muy bien por qué, digamos, ¿no? Hay seguramente muchas aproximaciones, intenciones, poca gente que tiene vocación y que la descubre desde la secundaria. En general uno cuando termina la escuela secundaria tiene como visiones distintas y en realidad empieza a construir. Yo particularmente empecé a estudiar medicina antes que arquitectura. ¿Medicina? Sí, estudié 2 años de medicina, lo cual me sirvió por un lado para darme cuenta que no me gustaba en un sentido, pero por otro lado me dio también una metodología de estudio que luego pude aplicar en una carrera que en general es mucho más práctica y de exploración diaria y más como vivencial, con lo cual toda esa otra metodología de estudio más científico, más sistemático que yo, también me aportó un poco una visión más de sacrificio hacia horas de estar sentado. Se suele decir que la arquitectura es una forma de vida, ¿no? Más que una profesión. Sí, yo creo que yo vengo de una familia de arquitectos. Mi padre es arquitecto, mi hermano es arquitecto. Y entonces quizás por eso a lo mejor en la etapa de rebeldía de la secundaria uno quiere escaparse de los designios familiares y finalmente, como nosotros estamos convencidos que la arquitectura, como vos decís, es mucho más que una carrera, es una manera de ver el mundo y es una manera de intentar transformar el espacio construido. Uno sin darse cuenta también va construyendo su manera de ver a lo largo del tiempo y uno no se da cuenta finalmente cómo es este proceso tan denso en que va cambiando la mirada desde un estudiante secundario hasta involucrarse un poco en descubrir esta cosa fantástica de la ciudad construida, ¿no? Del espacio construido. ¿Y cómo fue? O sea, te pregunto, cuando entras a la facultad, y muchos de los que nos escuchan, que seguramente estén en primer año o empezando la carrera, ¿fue fácil para ti empezar? ¿Fue, ya que vienes de una familia de arquitecto, como un paseo, por así decir? ¿O fue un camino de exploración? ¿Pensabas que conocías la arquitectura y en realidad nada que ver? ¿La fuiste redescubriendo a medida que pasaba el tiempo? En mi caso es difícil. En general, la mayoría de las personas que entran a la facultad no tienen esa experiencia de convivir con la arquitectura y con los arquitectos. Yo vivía en mi casa y mi papá tenía el estudio en mi casa, con lo cual esa actividad diaria de estudio era prácticamente cotidiana. Los socios de mi papá trabajando codo a codo durante el día, las noches de entrega, es una cosa que yo tenía muy vivenciada. Sin embargo, la experiencia universitaria es una experiencia transformadora, ¿no? Alguien dijo en su momento que la universidad no es la institución, no son las carreras, no son sus profesores, es una experiencia individual y colectiva acerca del conocimiento y la creación. Y eso es un camino que es individual, único para cada uno, y cada uno lo va explorando como puede, digamos, ¿no? Y como lo va generando, ¿no? Y eso es, yo creo, la verdadera riqueza de nuestras universidades nacionales, públicas, masivas, digamos. Tienen 1 millón de conflictos, pero tienen esa cosa de que esa experiencia individual y colectiva acerca de generar conocimiento es un camino increíble, ¿no? Sí, es una máquina de generar ideas, ¿no? La universidad. Yo te pregunto, tú te dedicas ahora a los concursos, aparte de construir. ¿Cómo se te dio por meterte a los concursos? O sea, tiene un montón de salidas arquitectura.
Mira, en realidad los concursos es una expresión o un canal o un camino que tenemos los arquitectos para conseguir materializar nuestras ideas, ¿no? Yo diría que cualquier arquitecto cuando sale de la facu tiene en su cabeza esa posibilidad de esa visión utópica de transformar el mundo, ¿no? Parece una cosa medio irreal, pero verdaderamente nosotros salimos con esa convicción, ¿no? Y en realidad después el mundo es mucho más vil, es mucho más especulador, es mucho más cruel, sí. No solamente en la arquitectura, en todas las disciplinas, ¿no? En la coyuntura diaria de la vida. Y entonces los arquitectos vamos encontrando espacios, ¿no? Joaquín habrá contado sus experiencias en Tokio y su derrotero por cada uno, y cada arquitecto podrá contarte. Yo siempre decimos, hay tantas arquitecturas como arquitectos, porque finalmente la arquitectura es la construcción cultural de un espacio, ¿no? Y cada uno vive la cultura y construye su visión de la cultura. Entonces nosotros llegamos a los concursos no como una, digamos, no podría decir que nosotros somos arquitectos de concursos, pero sí podría decir, o solamente de concursos, pero sí podría decir que el concurso nos ha permitido un carril de exploración de temas que otros caminos de la arquitectura no te permite, ¿no? Claro. Que es tipo como si fuese una salida para el pensamiento, el propio concurso, donde abordas cada uno para plasmar todo lo que estás teniendo en la cabeza en ese momento. Mira, yo creo que esto de que la carrera del arquitecto es una construcción, ¿no? Y eso es una cosa, te diría, hay 2 o 3 cosas que son únicas de la arquitectura. La primera, que es increíble, que por ahí no todos los estudiantes que están cursando, no todos los arquitectos recién recibidos, ni siquiera algunos arquitectos ya con años de práctica entiende, y es que la arquitectura es la carrera del futuro, ¿no? Si uno piensa que el 50% de la población mundial vive en ciudades, en Argentina particularmente el 95% de los 40 y pico millones de habitantes vive en estructuras urbanas, ciudades pequeñas, poblados, ciudades intermedias, grandes ciudades, metrópolis, megaestructuras como el conurbano. La ciudad es una invención del hombre, y la única disciplina que tiene el expertise para construir la ciudad es la arquitectura. Y entonces la arquitectura es la carrera del futuro, porque esta transición o esta traspolación de la cultura rural a la cultura urbana que comenzó con la revolución industrial, hoy ya ha llegado a un punto de no retorno, ¿no? Y entonces en ese sentido necesitamos cada vez más arquitectos, pero arquitectos cada vez mejores preparados, porque la ciudad es un sistema muy complejo que hay que darle una respuesta espacial, técnica y política sobre todo, y eso requiere de estar muy bien preparados, digamos. Estoy de acuerdo contigo en parte y escéptico por otra. Estoy de acuerdo que hacen falta los arquitectos y que tenemos la capacidad de construir ese futuro. Pero yo te pregunto, ¿realmente se aprecia así desde fuera? Porque los arquitectos tendemos a creernos muchas veces más de lo que realmente podemos llegar a ser, y la profesión de arquitectura cada vez está desapareciendo más, cada vez se la valora menos. Sí, quizás lo que yo coincido es que estamos en un momento de repensar qué es la arquitectura, ¿no? Yo particularmente, y el grupo con las personas que trabajo, no solamente en la academia, en la cátedra de arquitectura y en los posgrados que doy, sino en el estudio, y en esto hago una aclaración, nosotros estamos convencidos de que no existe esa diferencia entre academia y práctica profesional, o teoría, proyecto y construcción. Para nosotros es todo parte de un mismo proceso que va desde la concepción intelectual de una idea hasta poder verla construida. Y en todo ese proceso aparece el proyecto, aparece el desarrollo tecnológico del proyecto, aparecen las ideas, aparece la manera de materializarla. Y esto no es un proceso que es, como decís, únicamente a cargo del arquitecto. Aparecen los asesores, los ingenieros, los constructores, los albañiles, los electricistas, el dueño, digamos, el propietario, el usuario, para ponernos en términos genéricos. Es un problema complejo, donde es un universo de personas que involucran desde este problema inicial hasta la obra construida. Pero lo que decíamos de tu escepticismo, que también en algún sentido lo comparto, no es hacia el potencial de la arquitectura, sino hacia cómo estamos nosotros formando arquitectos y la capacidad que tiene ese arquitecto de insertarse en el medio. Totalmente. ¿No? Y ahí creo que hay una cosa que es cierta, que tiene que ver con que creo que todavía nosotros estamos formados
en un formato del arquitecto profesional de principio del siglo XX, ¿no? Ese arquitecto, nosotros estamos convencidos que la arquitectura tiene su valor principal en una actividad intelectual y no técnica. En eso nos diferenciamos de los maestros mayores de obra, de los ingenieros, de los aparejadores y de todas aquellas otras actividades técnicas que pueden llevar a cabo la tarea de construcción. Pero la arquitectura es mucho más que eso. La arquitectura tiene que ver con el aporte intelectual que hacemos como especialistas del espacio y le damos contenido ideológico al espacio, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia básicamente de todo el resto del universo de la construcción. Además está comprobado, hace poco salía un estudio en una universidad en Estados Unidos que decía que tanto escultores como pintores como arquitectos a la hora de prepararnos o estudiar cambiamos nuestra forma de ver el mundo y de pensar y percibimos la realidad de una manera distinta. El escultor, al parecer, era el que lo percibía de una manera intermedia entre el pintor y el arquitecto, pero cambiamos nuestra forma de ver todo. Así que sí, supuestamente nos preparan para eso. Pero es un poco raro porque te preparan 6 años y tú sales con un título de arquitecto. Pero eso, al menos yo lo veo así, como una persona con mucha vocación por la arquitectura, eso no te hace ser arquitecto, que te den el título. Es más, considero que hasta que no pasan muchos años no puedes decir que eres arquitecto. Pero eso no es una condición de la complejidad propia de todas las disciplinas. Vos te recibís de médico y estuviste y cursaste la carrera de cirugía, pero eso no te habilita a agarrar un bisturí y abrirle el corazón a una persona al día siguiente de estar recibido. Pero ellos tienen MIR, nosotros no tenemos unas prácticas por eso de formación. Por eso decía que estamos en un momento para repensar un poco el perfil del arquitecto que estamos formando, qué formación tiene y qué manera de incorporarse a un sistema de producción. No te olvides hoy que la arquitectura, como comenté anteriormente, es una tarea compleja en donde, al ser un producto intelectual que trabaja sobre problemas culturales, necesita también tener conocimientos y saberes de muchas otras especialidades. Un arquitecto es, como decías, un pintor, un artista, músico, es documentalista, sí, es constructor, es un poco sociólogo, es psicólogo, es antropólogo, cinematógrafo, es fotógrafo, o sea, y de todos estos campos algo hay que saber, es economista, ¿no? Entonces, y todo eso en realidad son los insumos de proyecto, y uno utiliza el proyecto como vector de canalización de todos esos inputs, sin olvidarnos de que hay alguien individual o grupo de personas que está requiriendo de nosotros un servicio profesional, que es resolverles un problema. No importa si es, como trabajamos el año pasado, un grupo de alto riesgo, como fue el proyecto urbano que desarrollamos para reordenar la Villa 21 y pensar un sistema de unidades de vivienda, o pensar el Museo Castañino en Rosario, la ampliación de un edificio de valor patrimonial. No importa. Pero hay un cliente, hay un usuario que está esperando de nosotros una respuesta inteligente, creativa, factible, rápida, para resolver sus problemas cotidianos, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos una carrera que tiene un gran impacto social, es de una gran responsabilidad social, y por eso no podemos no tener una ideología detrás, que no es lo mismo que participar de alguna corriente o alguna actividad política partidaria, es tener una visión sobre políticas de Estado respecto de la sociedad y su espacio. Esto que estamos hablando es muy complejo. Muchísimo. Y necesita, como vos decís, un periodo largo de procesamiento, y por eso la carrera nuestra es interdisciplinaria y es de equipos. Cuando uno se recibe, comienza a trabajar en un estudio, en un área pública, conformando equipos de trabajo, y la universidad nos prepara, nuestra carrera te larga a la calle con una muy buena preparación para un joven arquitecto de 20 y pico de años que empieza ese derrotero de ir incorporando esta visión interdisciplinaria para poder actuar en temas complejos. ¿Cómo recomendarías a un joven arquitecto que se siga formando? Según tú, ¿qué crees que tendría que hacer? Porque hasta de donde sé, tú te has seguido formando después, has viajado para seguir formándote, has hecho maestrías fuera. ¿Qué le recomendarías a un alumno? El anterior arquitecto nos decía viajar. Sí, viajar es parte importante de esta especie como de ver otras cosas. Hoy vivimos en un mundo muy global. Si bien los problemas cada vez son más genéricos, hoy venía hacia la radio y me encontraba en una ciudad completamente atascada por el tráfico. Eso pasa aquí, pasa en New York, pasa en Tokio, probablemente
pasa en casi todas las ciudades donde el auto le ha ganado al peatón en la estructura de movimiento. Esos problemas son genéricos, ¿no? Ahora, cada lugar necesita una respuesta local al problema. Capaz que el Metrobús sirvió en Buenos Aires o sirve para las grandes metrópolis. En la estructura de La Plata es difícil implementarlo por su propia estructura física de cómo está estructurada a partir de una plaza cada 6 cuadras y una serie de avenidas. O sea, hoy los problemas son globales y las respuestas necesariamente locales. Para esto viajar hace muy bien porque permite ver la globalidad, pero yo creo que hoy lo que yo recomendaría es mantenerse inquietos, ¿no? O sea, estar como muy alertas y encontrar áreas de interés. Me parece que nuestra profesión, como muchas o como la mayoría, diría, de las actividades contemporáneas, funcionan a través de la pasión. Y la pasión es una cosa que uno la tiene, pero también se construye, ¿no? Y sí, cada uno, totalmente. Lo que tiene la arquitectura de fantástico, aparte de que uno puede trabajar en cualquier lado del mundo. A nosotros nos ha tocado trabajar en Singapur, en el Cairo, en Estados Unidos, en el trópico, en el Caribe, en San Juan de Puerto Rico, en Ushuaia y en Salta. O sea, espectacular. No, o sea, no podías pedir otra cosa. Y sin embargo, no sé, cada uno desarrolla una visión crítica para poder operar sobre problemas particulares. Yo lo que digo de la pasión es que uno tiene que encontrar algo que lo motive, ¿no? Hoy la arquitectura te permite desarrollar pequeñas escalas de diseño hasta operaciones urbanas de gran tamaño, trabajar sobre el paisaje, sobre la industria, sobre los temas sociales. Me parece que hay algo de esto, es que nosotros tenemos que cada vez formar perfiles que puedan adecuarse a distintas expresiones de estas escalas de trabajo. Creo que parte de la revisión es que nosotros hoy tenemos una formación que es muy unilateral y está orientada a un perfil profesional. Totalmente. Que es el profesional proyectista, casi con esa visión freelance de tener tu propio estudio, el que le gusta las áreas de políticas públicas y tiene vocación por trabajar en generación de políticas públicas o en áreas públicas del Estado. No tiene en la currícula ninguna orientación que le permita. Alguien que le guste la tecnología, la obra, la construcción, tampoco tiene una orientación. Alguien que esté en temas académicos o que le guste la formación, tampoco. Leo la carrera hoy o el universo de acción del arquitecto es mucho más amplio que el perfil que te está dando hoy la carrera, ¿no? Te pregunto, tú estás dentro de la universidad, eres jefe de cátedra, tienes la posibilidad de implantar esto. ¿Cómo hacéis vosotros, por ejemplo, en vuestra cátedra para intentar incorporar todas estas ideas de nuevas formaciones de los estudiantes? Cambiando los programas que dais en cuanto a edificios que tienen que abordar los alumnos o con la forma de abordar cada proyecto. ¿Cómo hacéis? Uno tiene una acción limitada sobre esto, digamos, ¿no? Yo quisiera pensar, o digamos, tiendo a pensar en que el arquitecto comienza su actividad cuando comienza la carrera, su actividad de formación y de ejercicio, digamos, ¿no? Porque finalmente uno en la carrera también va haciendo uso de herramientas de proyecto y de otros conocimientos, pero uno empieza su actividad como arquitecto cuando inicia la carrera y en general la termina o cuando se muere o cuando la pasión lo abandona. No hay otro momento, digamos, ¿no? Y entonces, hay que dejar de ver la carrera o el momento de quiebre de la carrera como el momento de graduación, ¿no? Cuando vos te graduás, terminaste una fase de tu formación. Si vos iniciás un viaje, una experiencia laboral en el exterior, una aquí, haces un posgrado, un doctorado, será otra etapa. Cuando después tengas la posibilidad de tener tus propios proyectos y hagas tus pruebas y errores con tus proyectos, empezás otra etapa. Cuando tengas que coordinar o dirigir equipos interdisciplinarios, comenzás otra etapa. Todas esas etapas tienen dudas, generan incertidumbres, no estás preparado, te tenés que afrontar a temas que no conoces, mecanismos que no manejás, herramientas que van modificando. Cuando yo inicié la carrera dibujábamos a mano, la terminé dibujando en CAD. Hoy prácticamente el CAD es parte de la historia, estamos con modelos matemáticos o procesamientos matemáticos de 3D, hay otros modelos de creación. O sea, yo creo que no habría que estancarse en esta idea de que la carrera te tiene que brindar todo, porque la carrera es simplemente una etapa, un paso de la formación. Sí creo que debemos orientar mucho más la formación a la posibilidad de pensar
pensar mecanismos para detectar problemas y pensar herramientas para solucionarlos. Creo que en ese sentido hoy todo el proceso de conocimiento en el mundo está tendiendo a separarse un poco de la formación técnica y pragmática de una profesión, porque las profesiones se van desdibujando, los límites de qué es cada vez se mezclan más. Cada vez se mezclan más. Sí. Hoy, si ves, por ejemplo, una de las cosas más increíbles que a mí me llama la atención es estos programas que tiene, por ejemplo, el programa Siri que tiene los teléfonos, que es de reconocimiento de voz y te permite, viste, a través de eso. Cuando vos ves el equipo de Siri que lo desarrollaron en Silicon Valley, hay un arquitecto trabajando en ese equipo interdisciplinario y seguramente ha hecho un aporte para que esa pieza nueva de tecnología permita la interfase de comunicación entre una acción y una operación, ¿no? Y creo que los arquitectos tenemos que reorientar un poco nuestra formación en una manera quizás menos dogmática, menos academicista y más orientada a esta idea de cómo detectar problemas dentro de nuestro área de expertise, que es el espacio, y cómo resolverlas, cómo encontrar herramientas, porque lo que estamos aprendiendo hoy de tecnología o de instalaciones o de procesos constructivos, probablemente dentro de 10 años, cuando estemos en la siguiente fase, ya sea obsoleto. Sí. Y entonces uno, digamos, aprender hoy herramientas o tecnologías o resoluciones, la verdad que no ayuda en un mundo tan cambiante. Hoy tenemos que estar preparados para innovar, para enfrentarnos a problemas casi que no tienen resolución, o para un tema que yo creo que es central y que ha perdido la arquitectura, y retomo un poco alguna de tu idea o de tu estado de escepticismo respecto a por qué hemos perdido parte de la representatividad que supo tener la arquitectura en algún momento de las vanguardias arquitectónicas de bisagra entre momentos temporales del siglo XX. La arquitectura siempre ha intentado no ser una respuesta técnica a una demanda instalada, sino instalar la demanda. Uno de los grandes aportes de Le Corbusier con sus exploraciones urbanas y de proyectos de gran escala es que él instalaba la demanda. Él decía cómo debía ser una vivienda para el futuro, cómo debía ser una operación urbana para el futuro. Lo que creo que está pasando hoy con la arquitectura es que los arquitectos quizás hemos tomado un rol más técnico, ¿no? Y entonces estamos dándole respuesta a problemas que están instalando otros grupos, ¿no? Alguien decía, La Plata es una ciudad que se puede ver poca arquitectura porque está muy sometida al problema del código, y entonces las respuestas son muy inmobiliarias y no aparecen. No, bueno, digo, lo que pasa es que, claro, cuando uno se pone a dar respuesta a un problema de una necesidad de un tipo de vivienda que instaló un mercado, me parece que es difícil hacer un aporte sustancial. Y obviamente te va a resultar en un montón más de problemas de los que estás pudiendo llegar a solucionar. Yo creo que el problema nuestro de hoy de la arquitectura es que debemos volver a tomar las riendas de producir espacios, no importa si son temáticos, refinidos a programas específicos, el habitar, el trabajar, el recrearse, el procrearse o cualquiera de las situaciones, en una manera donde nosotros volvamos a instalar a través de nuestros proyectos, nuestros edificios, nuestros espacios, el modo de vivir que entendemos que necesita esta sociedad del siglo XXI. Porque si no estaríamos siendo simplemente unos técnicos que construyen la demanda que instala otro grupo social o otras, qué sé yo, y ahí me parece que ahí tenemos un trabajo para hacer, desde la formación del arquitecto hasta la implementación. Yo creo que no solamente tenemos que rever el programa de cómo nos formamos, o sea, la currícula de cómo se forma el arquitecto, sino que tenemos que rever la ley de ejercicio profesional, ¿no? Porque finalmente la ley de ejercicio profesional también está basada en un ejercicio profesional de mitad o principio del siglo XX. Sí, está todo el sistema anticuado, ¿no? Y entonces ya no nos sirve a nosotros, ¿no? Fíjate que estamos diciendo que el valor fundamental de la arquitectura está en el peso intelectual del aporte, y cuando vas al ejercicio profesional eso queda acotado a una etapa inicial de la práctica profesional, que es la que menos rentabilidad le da al arquitecto. Sí. ¿No? Yo me quedo con una cosa que has dicho, de intentar adelantarte a esos problemas y dar soluciones, y esa parte como creativa,
Y a mí eso es lo que me fascina de los concursos, sobre todo cuando son de estudiantes, que te dan la posibilidad de hacer cosas mucho más experimentales y adelantarte a muchos problemas que a lo mejor los concursos de profesionales no pueden hacer porque se tienen que someter un poco más a la realidad. Hemos estado hablando aquí en el programa de otros concursos en Hong Kong y cosas así que repensaban totalmente el concepto de vivienda, que repensaban el concepto de cómo iluminar una vivienda, por ejemplo, con un cubo de vidrio que se ponía en la ventana y que con refracción iluminaba la vivienda sin necesidad de electricidad. Hay un montón de concursos de ese tipo que me parece que son fundamentales y yo creo que eso se ha perdido en nuestra profesión y en nuestra forma de enseñarla. La creatividad, que era la que más nos caracterizaba, ha quedado de lado. Y eso es lo que a mí me parece que es esencial de los concursos, que eso te mueve una creatividad y te hace intentar ver las cosas de una manera distinta a como las ves convencionalmente. No sé si piensas así o no. Mira, yo creo al principio que el concurso es una herramienta, ¿no? Es una herramienta sobre todo de búsqueda de calidad, ¿no? Y por eso es imprescindible implementarla en las áreas públicas o en las obras que tienen financiamiento público, ¿no? Porque finalmente un privado puede hacer lo que quiera, para eso pone su dinero, pero lo que se hace con dinero público debiera buscar la mejor calidad posible. Y por eso los concursos siempre lo que son es una compulsa para encontrar la idea más original, la respuesta más factible, en un contexto específico, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que los concursos, el resultado de los concursos no tiene que ver con si están hechos en Hong Kong, en Nueva York o en Argentina, tiene que ver con la capacidad profesional y con el requerimiento del concurso. ¿Quién genera el concurso? ¿Quién es el comitente? ¿Y qué bases se establece? ¿No? Las bases las organizamos los arquitectos también, ¿no? Entonces yo decía, si vos sos el generador de la demanda, que es esta idea de decir, bueno, ¿cómo vive la gente? ¿Cómo debiera vivir la gente en este siglo? ¿No? ¿Cuáles son los requerimientos específicos espaciales que tiene la sociedad del siglo XXI? Organizás las bases de ese concurso como profesional, decís, busquemos la mejor manera de que esta gente viva. ¿Cuál es el mejor espacio para vivir? Hoy la vivienda es simplemente ir a dormir, como se pensaba en la década del 50, porque se trabajaba en otro lado. La vivienda es un espacio integral de desarrollo social. Y hay gente que trabaja en su vivienda, hay gente que interactúa con su familia, con terceros. La vivienda colectiva no solamente es todo eso individualmente, sino cómo interactúa esa experiencia vital con el espacio público, con la ciudad, con las infraestructuras, etcétera, etcétera. Se hace el llamado y te puedo asegurar que el resultado va a ser excelente en cualquier lugar del mundo donde lo establezcas, ¿no? Sí, yo soy totalmente afín a los concursos. Para mí la mayor parte de obras deberían ser por concurso. Yo lo hablaba con un compañero que es médico y me decía, pero tú te imaginas que tú te fueses al hospital y te dijesen, tengo un problema en el hígado, por favor hagan un concurso de médicos a ver quién me opera. Porque nosotros hacemos un concurso y le dedicamos muchas horas y solo cobra uno de los muchísimos que se presentan. Bueno, ese es el sistema de calidad que los arquitectos hemos apoyado y hemos avalado, digamos. Y me parece que también en ese sentido no hay que pensar solamente en un modelo de concurso. Yo creo que el concurso es bueno en el camino de la búsqueda de la obtención de la mejor calidad posible. En el caso nuestro, de una respuesta espacial, arquitectónica, urbana, paisajística, estratégica, etcétera, etcétera. A mí el que más me gusta, lo que a nosotros más nos gusta, es esta idea del concurso anónimo, porque ahí el peso específico lo tiene la idea y no el antecedente, es netamente la idea. Vos es un jurado anónimo de profesionales que están validados y por eso están en una nómina de jurados y asesores, discuten y se pelean porque hemos participado todos de esa experiencia de jurar y votar un buen proyecto por la mejor idea sin saber si es de un profesional recién recibido o de un estudio de muchísima trayectoria. Y pasa. Sí, es impresionante. ¿No? Y pasa, estudios muy chiquitos ganan a estudios muy grandes. Claro, porque finalmente la idea arquitectónica tiene que ver con eso, con encontrar la mejor respuesta, la más creativa, la más
la de más peso específico frente a los problemas, ¿no? Ahora, claro, hay un problema coyuntural con los concursos en la Argentina, a diferencia de los concursos en otros países, sobre todo de países que ya tienen una experiencia en lo que significa la planificación de su espacio, de sus ciudades. En la Argentina, primero, no tenemos una ley de obra pública, en el sentido vinculada a cómo la obra pública debe desarrollarse con estos sistemas de garantías de control de calidad, ¿no? Terrible. Entonces, eso te da una especie de vacío legal, porque nosotros deberíamos tener hoy una ley de concursos de obra pública que debería estipular que a partir de cierta complejidad todos los proyectos financiados con fondos públicos debieran tener este sistema de selección de calidad. Al no tener ese encuadre legal, muchas veces los arquitectos y las instituciones que representan a la arquitectura, colegios, agrupaciones, sociedades, se encuentran también frente a un vacío de reclamo, frente a cómo organizar esos concursos, cómo cobrarlos, cómo son los mecanismos legales para que después esa idea se plasme y se construya. Y después el segundo gran problema que tenemos, que es que el concurso requiere un tiempo, ¿no? Que es la organización de las bases, el llamado, el tiempo para desarrollar esa idea y el tiempo para jurarla, que con más y menos no están menos de 4 o 5 meses. El gran problema es que la política en Argentina se piensa en 4 años y se ejecuta en 2, ¿no? Porque finalmente este sistema político nos ha llevado a una coyuntura política en que nadie puede pensar después de su gestión de mandato, después de sus años de mandato, que son 4 años, ¿no? Si no hay planes a 50 años. Y entonces es muy difícil pensar, ¿no? Los otros días decía Koolhaas Rem Koolhaas, un arquitecto muy conocido y casi te diría uno de los que a mí me parece que es uno de los pensadores críticos contemporáneos de nuestra disciplina de mayor trascendencia. Decía, nosotros como arquitectos nos vemos frente a un gran dilema, ¿no? en este siglo XXI. Este siglo es el siglo de la velocidad, del cambio, ¿no? Todo el universo de la tecnología y el diseño se vuelve obsoleto en meses, ¿no? La vida propia de cada uno de nosotros vivimos alejados un poco del circuito global del movimiento, pero hoy la gente cambia de trabajo casi semestralmente, cambia de ciudad anualmente o cada 4 años buscando un mejor horizonte, buscando una mejor oportunidad de trabajo, etcétera, etcétera. Uno tiene un teléfono celular y al año ya le parece que tiene una pieza completamente obsoleta de tecnología, ¿no? Claro, él decía, cuando viene un cliente a tu estudio, te dice, quiero hacerme mi casa, y vos le decís, bueno, mira, tengo 6 meses de proyecto y producción de la documentación, tenés 1 año y medio de construcción para una casa unifamiliar, ¿no? Sí, un proceso que lleva 24 meses, viste, tu cliente te dice, 24 meses yo no sé qué voy a estar haciendo, no sé si voy a tener más hijos, si voy a mantener el trabajo, si voy a estar en esta ciudad, si me voy a mudar. O sea, hay un anacronismo frente al tiempo que hoy necesita la arquitectura para desarrollarse y el tiempo psicológico que que vive la sociedad contemporánea, que es anacrónico. Imagínate llevado a la política. Peor aún. En donde los plazos son mucho más cortos y los plazos que necesitan las infraestructuras son mucho más largos. Un plan de infraestructura de movilidad para la Argentina, hablando de recuperar los sistemas de movimiento, autopistas, puertos, aeropuertos, eso es un plan de 20 a 40 años. Una ciudad necesita reorganizar su estructura urbana en un plazo no menor a los 15 años. ¿No? ¿Cómo hace un intendente que tiene un plazo de 4 años? Bueno, termina pintando algunas bocacalles, poniendo algunos semáforos, generando algunas plazas. Es el sistema político que nos impide tomar decisiones con autonomía, pasando los plazos políticos. Y entonces, claro, los concursos se han vuelto una herramienta un poco impracticable para los gobiernos políticos, porque vos le decís a un intendente que tiene 4 años, y en general también ahí hay una crítica a los políticos. Los arquitectos por ahí no estamos del todo ayornados para esta complejidad que estamos definiendo respecto de qué significa la ciudad, la sociedad contemporánea y cómo venimos desarrollando nuestra actividad. Imagínate un intendente, ¿no? El intendente de La Plata, Julio Garro, que tampoco tuvo demasiado tiempo para prepararse, para saber qué cosas eran importantes para hacer en su gestión. Llega,
hereda un gobierno que en realidad tarda casi un año en ponerlo más o menos en funcionamiento, a limpio, reordenar los cuadros, el staff. Cuando va a pensar qué hacer, empieza a llamar, a convocar ideas. Alguien le dice un año, se te va un año en hacer un proyecto. Cuando el tipo empieza a decir, ¿cuánto tarda esto? Y no menos de 2-3 años. El soterramiento para entrar el tren a La Plata, o dejarlo en Tolosa y rearmar un nuevo plan de movilidad para la ciudad. Desde 2005 se estaba hablando del soterramiento. Cuando un intendente toma eso y dice, bueno, voy a hacer un concurso, ¿cuánto me demanda? Y entre el concurso y la ejecución de la obra, 3 años. Y pero yo en 3 años ya no soy más intendente. Entonces dice, no me sirve eso. Entonces, nosotros también tenemos que empezar, los arquitectos, a ser conscientes de nuestras propias limitaciones para poder cambiarlas, porque si no es muy difícil accionar, ¿no? Yo creo que yo soy un acérrimo defensor de la educación pública, en el sentido de las universidades nacionales, soy un acérrimo defensor de los concursos como sistemas en el área pública, claro, de las obras financiadas por el Estado. Soy un acérrimo defensor de nuestra práctica profesional como un aporte intelectual. Ahora, si no soy consciente de todas estas limitaciones que estamos viviendo, es muy difícil hacer el ejercicio de la práctica profesional. Sí, prácticamente no puedes hacer nada. Y por eso es difícil montar un estudio, por eso es difícil mantener el estudio en el tiempo, por eso es difícil pensar que el estudio pueda ser una práctica con densidad intelectual, porque la coyuntura diaria. Los otros días estaba en una mesa de debate y una joven arquitecta me decía, yo, Nicolás, tengo este problema, yo hice mis números y yo tengo que hacer 4 casas para poder vivir de la arquitectura, ¿no? Pero claro, 4 casas es difícil de hacer, porque son bastantes, y si me lleva una cosa tendría que tener un socio, pero si tengo un socio tengo que hacer 8 casas, ¿no? Y entonces le digo, mirá, lamentablemente nuestra actividad es así. Yo tengo una oficina que somos 4 socios, 4 asociados, entre 10 y 15 profesionales. Es una actividad muy cara la nuestra, porque requiere de una mano de obra muy especializada para producir en tiempos muy cortos, en un mercado que hoy no valora económicamente ese aporte intelectual, sino que está puesto en un sistema de valoración económica respecto de la incidencia del costo de obra. Entonces, imagínate, si vos tenés que hacer 4 casas, yo saqué los números de mi oficina, yo tengo que hacer 15.000 metros cuadrados de proyecto por año para poder mantener el estudio abierto, ¿no? Son pocos metros cuadrados, 15.000. No, pero y eso, lo que yo quiero decirte con esto es que no tenemos que perder la utopía de lo que es el aporte de la arquitectura, no tenemos que encontrar frenos a nuestra pasión, porque finalmente yo me apasiono, esto que decís vos, le metemos muchas horas, y porque nosotros abrís el estudio no tiene horario, no es una oficina pública, no abre a las 8, no cierra a las 4, el estudio está abierto 24 horas. Y te vas a casa y sigues, ¿no? Y te vas y te sigues con los problemas y tal. Por eso decimos que no es una disciplina donde el médico puede irse del hospital, se saca la bata. Bueno, tampoco es cierto, porque pobre, nadie que esté comprometido con su disciplina la abandona en algún momento, ¿no? Los funcionarios públicos sí. Los funcionarios públicos lamentablemente sí. Sí, pero ahí también tenemos algo del concurso, ¿no? Los funcionarios públicos cada vez en la Argentina están menos vinculados a su capacidad, a su expertise o a su mérito, sino a un sistema de selección política de afinidad política. Y entonces tenés gente menos comprometida. Yo te puedo asegurar que a cualquiera de nosotros que esté fascinado con nuestra profesión y con hacer cosas de calidad, si vas y optás por el espacio público como área de desarrollo personal, te puedo asegurar que seguís trabajando las 24 horas. No es un problema de cosas, es un problema de seleccionar la gente que verdaderamente está convencida de cómo hacer la disciplina que nos enamora. Te paro un segundo, que nos quería hablar aquí Alberto. Creo que tenemos algún comentario. 2 mensajes. Yasmín dice, ¿por qué la universidad pública, en el caso de la Facultad de Arquitectura, no puede hacerse cargo de la especialización? Que era un tema que venían hablando hace un ratito. Y Héctor dice, felicitaciones por el programa, muy interesante la reflexión de lo que es la arquitectura. La experiencia y la sabiduría del arquitecto define lo que significa una profesión como esa. Excelente. Eso para ustedes. ¿Puedes repetir la primera? Porque yo no me he quedado con la de Yasmín. ¿Por qué la universidad pública, en el caso de la Facultad de Arquitectura, no puede hacerse cargo de la especialización? Que estaban hablando hoy hace un ratito ustedes.
No, sí, de hecho se hace cargo, digamos, si uno entiende por especialización una orientación o una preparación especial, la Facultad de Arquitectura tiene un montón de líneas de posgrado en esa instancia como de formación posterior al grado. Lo que sí creo es que en el grado el nuevo plan de estudio o este nuevo sistema establecido por el Ministerio de Educación y por la CONIAU, que es la comisión que de alguna manera regula el funcionamiento de las universidades nacionales, establece un sistema ciertamente restricto para una carrera que cada vez necesita menos restricción y más libertad. Sí. ¿No? Y quizás a lo mejor uno debiera tener en la etapa final de la carrera, en ese ciclo superior, y ahí intuyo que va el reclamo de Jazmín, debería tener una cierta libertad para tener no una especialización, sino una orientación hacia el campo que quiere después comenzar a ejercer, ¿no? Hay temas que uno son complejos porque cambiar una ley de ejercicio profesional es de una alta complejidad, digamos, ¿no? Son las cosas que hoy nos están dando cierta seguridad en la práctica de la profesión, pero yo creo que así como hay que repensar la carrera, hay que repensar la práctica. En la carrera, repensándola, tendríamos que pensar si no estaríamos como en un momento de pensar caminos intermedios, ¿no? La carrera es muy larga y si uno no se quiere especializar en proyecto y en esta idea del arquitecto diseñador, debería encontrar algún camino intermedio, ¿no? Y en muchos lados del mundo hay estadios intermedios que con una especie de formación preliminar te permiten acceder, no digo 4 años, luego añaden uno. No digo a una práctica profesional o a un título profesional que te habilite a firmar y a hacerte responsable por las incumbencias profesionales, pero sí algunas líneas que permitan a alguien hacer alguna exploración en distintos campos, ¿no? Hay gente, yo me acuerdo, por el estudio han pasado cientos de jóvenes profesionales, cientos en estos últimos años, a razón de más de 400 profesionales de distintas edades, y claro, hay gente que te das cuenta que tiene distintos perfiles, hay gente que le gusta los fierros, que le gusta hacer 3D, que le gusta visualizar eso, y sin embargo esas personas no han tenido en la formación una preparación específica para esa tarea, ¿no? Para nada. Han tenido una formación que los ha llevado a una carrera extremadamente larga y extensa con materias que a lo mejor son importantes en una visión integral inicial, pero que no son para lo que se quiere dedicar, a lo que apunta, no te sirve. ¿no? Entonces me parece que ahí esta flexibilidad que de alguna manera el sistema está proponiendo es difícil de regular, ¿no? Es difícil de regular una disciplina tan amplia y con un abanico de acciones e implementación como la que estamos diciendo. Es muy difícil de regular una actividad profesional con esta amplitud, pero creo que si no hacemos el esfuerzo de empezar a discutir estos temas y empezar a visualizar tanto el perfil del arquitecto, su presencia y su impacto en la sociedad, cada vez se van como acotando más a una figura técnica, ¿no? Sí. Y me parece que esa es la batalla que hay que dar, digamos. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, María Agustina dice, ¿qué pueden contar de los nuevos modos de vida del siglo XXI? Es una pregunta amplia. Sí. Muy bueno, amplia. Lo que puedan contar. ¿Qué opinas del habitar? No, yo lo que creo es que lo que es, para volver un poco a un tema que a nosotros nos apasiona, y en eso hago una reflexión. Creo que cada arquitecto va encontrando en este espacio que significa la arquitectura ciertos temas de investigación, ¿no? Y que después en realidad, esto no lo deberían escuchar los clientes, pero el proyecto es una oportunidad de explorar esos problemas conceptuales, ¿no? A nosotros particularmente como espacio de trabajo, como decía, tanto en la facultad como en el estudio, hay ciertos temas del siglo XXI que nos apasionan, digamos. Esta idea de modelos de densidad, nosotros tenemos que explorar nuevos modelos de densidad. Los modelos de densidad que ha desarrollado la especulación inmobiliaria a fin del siglo XX han dado como resultado una ciudad anónima, individualista, sectaria, segmentada socialmente, con poca calidad ambiental y con poca sustentabilidad, ¿no? Y entonces me parece que ese es un camino de exploración que no importa si uno tiene que explorarlo en un centro cultural o en un proyecto de viviendas. Hay temas que hay que pensar nuevos modelos de densificación de ciudad, porque la otra cuestión de la realidad del siglo XXI es que el mundo es finito territorialmente,
no se infla el globo, siempre tiene el mismo tamaño, la curva de incremento poblacional es cada vez más grande, hay que tener cada vez más metros cuadrados de producción de alimento para poder alimentar a esta población mundial, y las ciudades no pueden seguir comiéndose ese terreno con modelos de expansión horizontal. Entonces eso nos va a llevar necesariamente a una ciudad más densa, más compacta y más vertical. Y obligatoriamente tienes que pensarla muy bien para que no colapse como están colapsando actualmente. Y entonces dentro de ese problema a nosotros nos interesa el espacio público, porque me parece que a nosotros nos gusta más recuperar la idea de civitas y no la de metrópolis, en el concepto casi griego clásico. Las civitas tienen que ver con el espacio donde la sociedad interactúa. La metrópolis tiene que ver con la escala de crecimiento de una ciudad, ¿no? Y si bien la fascinación sobre el final del siglo XX estuvo puesta sobre la metrópolis, sí, creo que en el siglo XXI tenemos que recuperar las civitas. Y hay cada vez más ideas de ese tipo. Hay muchísimos arquitectos que están explorando ese tipo de ideas. Hablábamos de las Regent Village, de EFEC, un estudio sueco. Están habiendo modelos así en Hong Kong y en otros lugares. Ese es un tema global. Nosotros tenemos que pensar los modelos de asociación donde la gente vuelve a interactuar y vuelve a recuperar la noción de ciudadanía. Después esos modelos verticales requieren mucha creatividad, ¿no? Para poder recuperar esa identidad en altura, ¿no? Eso sabemos que la altura complejiza todo, las estructuras, los flujos del movimiento, desde flujos líquidos, electricidades, movimientos de gente, etcétera, etcétera. Problemas luego topográficos de inundaciones y temas no, hay de que trabajar. ¿Qué haces con todo ese fluido que has puesto en vertical? ¿A dónde lo llevas? ¿Dónde lo llevas? ¿Cómo es el impacto de esas piezas? ¿Cómo es el impacto de la artificialidad de la ciudad construida en el medio ambiente natural? Nosotros nos estamos apoyando sobre un espacio medioambiental de soporte que a veces tiene que ver con planicies de inundación de río, a veces tiene que ver con desiertos, a veces tiene que ver con montañas. No estamos pensando esa relación, no estamos pensando la relación ciudad artificial, paisaje, medio ambiente, ¿no? Simplemente construimos a lo loco, ¿no? ¿Y de qué manera podemos meter eso también en el espacio público, ese espacio natural dentro, otra vez? Toda esa complejidad, digo, nosotros desde el estudio, hago un paralelismo, ¿no? Creo que al estudio nos gusta mucho explorar esos temas, y cuando hacemos el Centro Cultural, que ahora llaman Néstor Kirchner, en su momento Centro Cultural del Bicentenario, nos pareció que uno de los temas centrales era cómo transformar un viejo edificio cerrado en un edificio muy poroso público y que recuperara esta noción de espacio en altura. Y el CCK tiene distintos niveles de plazas públicas, desde el nivel 0 hasta la terraza, en donde la gente encuentra ese espacio de civitas, más allá de que después el edificio resuelve el programa específico, un centro cultural, una sala sinfónica con sus respuestas específicas acústicas y tal y tal. Ahora, cuando llevamos ese problema al problema de la vivienda, indudablemente el espacio público en altura tiene que ver con el espacio colectivo, ¿no? Hoy tenemos que pensar en plazas en el espacio, en jardines públicos, en modelos de asociación, cuáles son, digamos. Hoy creo que el modelo del apilamiento de la unidad individual, contestando o intentando abordar un poco esa pregunta compleja de cómo son los espacios de vida de la sociedad contemporánea, ¿no? Tienen que ver con esto de romper el modelo del espacio privado, ¿no? Nosotros tenemos que... todo el modelo de densidad vertical del fin del siglo XX estuvo basado en el espacio privado. Y por eso, cuando vas a un desarrollista te dice, mirá, te pido por favor, haceme la menor cantidad de espacio de palier, que el ascensor salga prácticamente al hall de la unidad. Expensas cero, ¿no? Y máxima cantidad de departamentos por planta. No, digamos, pero eso tiene que ver con una demanda instalada que no tiene que ver con la necesidad de la gente. La necesidad la gente tiene que vivir en lugares asoleados, iluminados, con ventilación cruzada, donde poder compartir con el vecino una actividad, sea esa el lavar la ropa, tocar música, encontrarse para fumar un cigarrillo, poder tener una plantación, una huerta orgánica en una terraza de manera colectiva. Yo creo que hoy el tema de volver a recuperar la colectividad en el sentido de la asociación de las personas es vital, ¿no? Y me parece que parte de esta demanda de una sociedad más justa, ¿no? Finalmente hay algo como universal de este siglo XXI que tiene que ver que vivimos en un mundo donde cada vez hay más pobres,
cada vez este segmento social entre la gente que más recursos tiene y accede más a un nivel de confort de vida, se distancia más de una gran masa de la población mundial. Y yo creo que la arquitectura, en un sentido, no está fomentando esa especie de espacio del intercambio, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Y ahí es donde tenemos la chance de hacer un aporte sustancial. No es que la arquitectura pueda cambiar un modelo económico, ¿no? O un modelo social, pero sí puede aportar a fomentar espacios que promuevan esa interacción que necesita el hombre para volverse más humano, más solidario, más participativo, más comunicativo, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos como un desafío increíble para el futuro. Yo no terminaría mejor el programa. Lo siento, Nico, nos quedamos sin tiempo, pero no sé ni qué decir. Estoy fascinado con todo lo que has dicho. No sé, los chicos se han quedado mudos. Yo no hablé porque realmente no hacía falta. Creo que fue muy interesante la aportación de Nicolás. Y bueno, y deja pensando, ¿no? Que eso era un poco lo que venimos buscando en este programa, el tema de traer, de poner sobre la mesa estas cuestiones que son fundamentales para el rol del arquitecto y bueno, y poder llevarte esto, ¿no? Para pensarlo y para tratar de alguna forma de no sé cómo de expresarlo en lo que cada uno va haciendo, ¿no? Sí, yo te iba a pedir que terminases con una frase, pero la verdad es que lo único que me gustaría terminar es que todas estas reflexiones intelectuales, que parecen como de un nivel de reflexión conceptual, se reflejan en una práctica profesional. El estudio tiene más de 250.000 metros cuadrados construidos. Y entonces, me parece que en este sentido quiero hacer un hincapié en que digamos, el ejercicio nuestro es no olvidarnos de este pensamiento intelectual, de esta densidad de problemas que son la base fundacional de nuestro aporte, pero encontrar la manera de llevarlos adelante y poder construirlos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos que volver a tomar una disciplina en donde no existan estas cosas, y ahí casi te diría que no digo que estoy en contra de lo que dijiste originalmente, pero no hay arquitectos constructores, arquitectos académicos, arquitectos desarrollistas, arquitectos paisajistas. Hay un arquitecto inteligente que piensa los problemas, ¿no? Se adelanta a los reclamos y encuentra maneras de construir ese espacio. Fantástico. Muchísimas gracias. Y dejamos aquí, os esperamos ver el viernes que viene. Podéis consultar desde el Facebook de Inside Bitook, en la web de insidebitook.com, escucharnos a nosotros en Instagram, Facebook o en la web en No Name Architecture, y espero veros pronto. Estás escuchando Arquitectura No Name. Estás escuchando Arquitectura No Name en Inside Bitook, Radio Online.